¿Cómo ves? Ya le puse. Ya. Okay. Ahí está. Ya está. Sí, hermano, ya están en vivo. Ya me llegó la notificación. Gracias, amor. Ok, gracias, Nora. Fabi, Sí, fuera. hermano. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Karina Falcón de Ara. Vamos a esperar unos segunditos para que se conecte alguien más. Y bueno, si se escucha bien, si alguien me puede avisar, porque aquí se me traba un poquito mi video y no sé si se escucha bien. Hola, Dino, gracias por tu ayuda. Para mí es un poco difícil, pero muchas gracias por la invitación igual. Muchas gracias, ya entiendo que sí me escuchan y pues les agradezco mucho el tiempo que me dan para compartir acerca de mi testimonio y son tantas cosas que han transcurrido en mi vida que la verdad no sabría qué de todo contarles, ¿verdad? Pero les voy a dar una pequeña reseña de cómo fui salva. Yo fui salva a los 16 años de edad aproximadamente. Fui salva en Tlaxcala. Mi pastor que me ganó para Cristo es el pastor Israel Huicat Montalvo. La verdad es que durante mucho tiempo yo estuve asistiendo de pequeña en esa iglesia. Era una iglesia bautista de la convención, no tenía los fundamentos que tiene una iglesia bautista fundamental. Entonces, cuando éramos pequeñitos nos invitaban a la iglesia de vacaciones de verano, era la escuelita bíblica, íbamos, pero conforme empezamos a crecer, pues dijeron ya no son tan niños para estar con los niños, van a pasar con los jóvenes y pues la verdad sentíamos que no íbamos a poder encajar con los jóvenes, nos sentíamos a gusto con los niños y cuando nos dijeron van a pasar con los jóvenes, pues nosotros decidimos dejar de asistir a la iglesia. Nosotros quienes, bueno, en esa época mis primas, tengo varias primas y ellas y yo asistíamos a la iglesia, pero cuando dijeron van a pasar con los jóvenes, dejamos de asistir. Pasaron muchos años, ¿verdad?, en que nosotros dejamos de asistir a las escuelitas de vacaciones y a la edad de 16 años llegó el pastor Israel con el deseo, ¿verdad?, de ganar almas y la meta de que la iglesia creciera, porque muchos años había tenido la iglesia, pero no había fruto, no había crecimiento, siempre eran los mismos hermanos, no ganaban almas. Y bueno, llegó el pastor y con todo, ¿verdad?, a ganar almas, a invitar a su esposa. Todos los días estaba ahí, ¿verdad? Cada servicio estaba tocando a la puerta de mi casa para invitarnos. Yo vivía a un lado de la iglesia, imagínense. Entonces, cada servicio, ahí estaban fieles tocando antes de iniciar, invitándonos, pero pues uno como no conoce de Dios, no tiene ese deseo de Dios, pues uno siempre negándose, escondiéndose. Yo recuerdo, hermanos, que a pesar de que pues siempre estaba la insistencia, yo incluso me llegué a esconder y me escondía yo debajo de mi cama porque decía, pues yo no quiero ir a la iglesia, a mí no me gusta estar con los hermanos, yo no quiero saber nada, ¿verdad? Y yo prefiero estar viendo la tele, prefiero estar en mi casa jugando. Ya tenía yo 15 años, 16 años cuando eso empezó a
a pasar, ¿verdad? Y ella estaba insistente, insistente, hasta que un sábado pues no me pude esconder porque yo tenía un sobrinito y lo estaba cuidando. Y dije, bueno, esta va a ser mi excusa perfecta, mi sobrino, mi primo, perdón. Y entonces dije, bueno, pues no me van a llevar con un bebé, pero la esposa del pastor dijo, no te preocupes, yo lo cuido. Y yo decía, no, porque llora. Y entonces ella dijo, no, no te preocupes, yo me ocupo de él. Y bueno, no pude encontrar la manera de negarme y accedí a ir a la iglesia. Y desde ahí en adelante, pues yo permanecí cada servicio en la iglesia, no tanto al principio porque me gustara, sino porque siempre estaba ahí el pastor y su esposa, siempre estaban detrás de mi familia invitándonos. Y bueno, como les menciono, vivíamos a un lado de la iglesia y en esa época la iglesia no es lo que hoy en día es. Entonces el pastor siempre se subía al techo a llenar el tanque de agua y siempre desde arriba nos gritaba, ya es hora del servicio, ya va a empezar, aquí los estoy esperando. Y pues nos sentíamos comprometidos, ¿verdad? Apenados que nos estén viendo ahí y pues que no vayamos. Así que pues teníamos que ir forzosamente al principio. Después de eso, pues el Señor fue cambiando nuestros corazones. Mi familia empezó a ser salva. Dios usó a mi sobrino, a mi primito que les menciono, para que mi madre y mis otras tías también se acercaran a la iglesia. Entonces ahí empezamos a asistir. Gracias a Dios porque el pastor tuvo mucha paciencia conmigo, con mi familia. Habían etapas difíciles en esa época de mi vida porque mis papás se estaban separando. Entonces para mí fue de mucha bendición, de mucho ánimo el que el pastor y su esposa estuvieran al pendiente de nosotros. Incluso él me decía, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, tú tienes que tener tus convicciones, y nos empezaban a enseñar de la vida. Con mucha paciencia, con mucha calma, tomaba tiempo para explicarle y enseñarle. Y bueno, ellos no nos dejaron hasta que vieron que nosotros estábamos ya sirviendo a Dios por voluntad propia, ¿verdad? Ya no como una carga, ya no como un compromiso, sino que ahora era algo que nacía de nosotros. Y bueno, pues yo doy gracias a Dios por la insistencia, ¿verdad? A veces nosotros no queremos permanecer insistentes con las personas, no queremos estar insistiéndoles, ven a la iglesia y nos cansamos y decimos, no, no va a ir. Pero yo soy una persona que siempre estuvieron detrás de mí, hasta que pues Dios obró en mi corazón y pude asistir a la iglesia. De ahí pues el Señor me llamó de tiempo completo, ¿verdad? En una conferencia de Celaya. Para esta época yo estaba estudiando la licenciatura en preescolar y yo dije, bueno, pues me voy a un colegio. Mi mamá me dijo, pues yo no me opongo, pero antes que te vayas, termina tu carrera porque ya empezaste. Y bueno, yo decía, es que yo ya no quiero nada con lo secular, yo quiero servir a Dios, yo quiero ir al colegio. Y ella me dijo, no, tienes que terminar. Bueno, pues pedí consejo con mi pastor. En esa época ya había cambiado de pastor porque mi pastor Israel tuvo que dejar la iglesia, ¿verdad? Por motivos personales. Y entonces, pues ahora el nuevo pastor era Miguel Ángel Reyes, ¿verdad? Entonces, yo le comenté, él me preguntó, ¿tú eres llamada, Cari? Le dije, sí soy llamada, pastor. Y me dice, ¿y qué pasó? Digo, no, pues mi mamá me dijo que termine. Y él me dijo, bueno, pues termina. Solo me faltaba un año para terminar la licenciatura. Y ya una vez que terminé, ese año que estaba terminando mi licenciatura, él me volvió a preguntar, ¿qué has pensado? ¿Te vas a ir? Yo le dije, pues sí me voy a ir. Y me dijo, bueno, pues alístate porque las inscripciones pues ya son en julio y tienes que estar un poquito antes. Así que yo terminando mi educación en preescolar,
Eh, en esas mismas vacaciones yo me fui a Montesión, ¿verdad? Ahí estuve estudiando, ahí estuve preparándome. Mi mamá a veces no lo podía creer, dice, ¿cómo? Si apenas terminaste y ya te vas, ¿no piensas esperarte un año, trabajar un poquito? Y yo decía, pues no, ya me voy. Y sí, hermanos, así fue. Yo me fui a Montesión, pues estuve 3 años ahí, pues estudiando, aprendiendo, gradué y yo decía yo, bueno, pues me voy a regresar un año más para estudiar música porque cuando yo estudié no había ese programa de música hasta el año en que yo gradué. Y entonces yo dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Voy a hacer un 4 año para aprender música, pero mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Ya terminaste y pues es mejor que lo que quieras aprender lo aprendas aquí en la iglesia y mejor quédate. Y bueno, decidí quedarme, estuve apoyando a mi pastor, trabajando como su secretaria un tiempo, ¿verdad? También se me dio la oportunidad de trabajar en lo secular por la mañana y en la tarde pues yo servía en la iglesia, salí a ganar almas con jovencitas y pues fue un tiempo muy hermoso que fue lleno de gozo porque pues yo pude experimentar la libertad de servir a Dios sin impedimento porque mi mamá pues siempre me apoyó. Después de eso pues llegó, ¿verdad? El gavilán pollero. Andaba ahí, la verdad es que habían hermanos con los cuales yo no pensaba tratar, pero sí me estaban cortejando. Pero pues la verdad no había paz en mi corazón y yo no, para nada que yo me sentía bien con las, ¿verdad? En la invitación de que trata conmigo y cortejemos, pues no me sentía yo a gusto hasta que 2 años después de que yo gradué de Montesión, ¿verdad? Conocí a mi esposo. Es una historia muy larga y también pues llena de emoción, de aventuras y a veces ahora que recuerdo con él, a veces nos reímos de todo lo que hicimos, de todo lo que pasamos. La verdad es que al principio yo no quería tratar con él, yo decía, no, pues no es lo que yo quiero porque pues él me decía, pues siento una carga por Honduras y tal vez me vaya de misionero a Honduras, pero no había nada todavía concreto porque él estaba llegando de Guatemala. Él estuvo trabajando en Guatemala con el pastor Norberto Chan, ¿verdad? Y entonces él acaba de llegar y él empezó a hablarme en Celaya. La verdad es que yo le dije, pues gracias hermano, pero yo estoy bien. Él se acercó a pedirme mi teléfono y mi correo y pues la verdad es que le dije, pues la verdad como que no, hermano. Y así pasó el tiempo y pues no le di más que mi correo electrónico. Y la verdad, como yo no soy muy apegada a la computadora, pues no lo reviso. Solamente cuando necesitaba enviar alguna carta o hacer algo que el pastor me pedía, lo usaba, pero personalmente no lo usaba. Entonces él me estuvo mandando fotos y verdad y notitas, pero la verdad es que nunca las vi porque yo no lo frecuentaba hasta que un día pues él me llamó, verdad, por teléfono y me dijo, oiga hermana, pues quisiera tratar con usted y quisiera pues ser amigo de usted. Y la verdad es que pues yo al momento dije, pues no hermano, la verdad es que para mí es difícil porque una amistad de lejos no creo que se pueda dar, ¿verdad? Y entonces él me dijo, pues vamos a orar. Y entonces dije, ok, vamos a orar. Y él me dijo, ¿qué tiempo? Yo le dije, pues usted decide, usted es el interesado. Y me dijo, vamos a orar por un mes y yo le llamo. Le dije, ok, está bien. Y verdad, pues uno como anda en sus ocupaciones, sí oraba yo, pero no oraba, Señor, muéstrame si es tu voluntad. Yo oraba, Señor, dame sabiduría para decirle al hermano que no, sin lastimar su corazón, sin ser grosera. Y esa era mi oración, hasta que un día, verdad, pues él me dijo, pues ya no, ni me dijo, hermanos. La verdad es que yo estaba consciente de que el próximo lunes él me iba a llamar, pero mi sorpresa es que no llegó al lunes, sino que el viernes por la tarde él estaba personalmente en la iglesia. La verdad es que yo sentía así como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces,
pues hubieron muchas circunstancias que evadimos. Yo me ocupaba pues en la ruta, en el coro, ustedes saben las actividades, y la verdad es que no pudimos platicar nada. Entonces él se iba a regresar a Campeche y dije, pues ni modo, ya se va, no pudimos platicar y pues hasta ahí. Pero mi sorpresa fue que él no se fue a Campeche, sino que se quedó ahí, ¿verdad? Hasta que pudo platicar conmigo. En la semana nos estuvo dando clases de guitarra y le dije, pues sí, hermano, y todo. Y yo siempre decía, no, pues no creo que sea la voluntad de Dios. No puedo decirte sí porque no le conozco, no sé nada de usted, y siempre habían excusas. Y él me dijo, pues nada más podemos ser amigos. Digo, bueno, pues cuando nos encontremos, hola y adiós, y está bien. Y bueno, fueron muchas cosas que mi esposo pasó, ¿verdad? Yo siempre tratando de decir no, pero muy en el fondo de mi corazón, pues había algo que me decía sí. A veces leía yo la Biblia y venía él a mi mente, venía su nombre, así, cosas así que me identificaban con él. Y yo decía, no creo. Y siempre me negaba, y la verdad es que pasaron 7 meses que él me hablaba cada semana, ¿verdad? Y me decía, oye, pues, mira, fíjate que estoy aquí, fui a predicar a tal lugar. Y pues yo decía, pues qué bien, pero la verdad es que no me interesa. No se lo decía así directamente, no me interesa, pero mis palabras sí daban a entender eso. Y así estuvo, paciente, 7 meses llamándome diario, y pues siempre mi respuesta era, ajá, sí, qué bueno. Pero la verdad es que pues yo decía no. Hasta que más adelante, ¿verdad? El Señor pues me habló a mi corazón, las enseñanzas, y regresó, ¿verdad? Y estuvo conmigo. Voy a poder salir, ya no voy a poder ya no voy a poder salir libre, ¿verdad? Siento que aquí estoy pues atrapada. Y yo decía, bueno, pues no sé cuál es el plan de Dios. Él dice que quiere ser misionero. La verdad, yo para misiones como que se me hace difícil, porque yo decía, voy a dejar a mi mamita, a pesar de que ya había dejado a mi mamá para ir al colegio, pero pues yo siempre estaba muy apegada a mi mamá desde que regresé. Entonces pasaron muchas cosas que vinieron de nuestro noviazgo. Mi esposo dijo, bueno, pues vamos a tratar. Y yo le decía, pero es que no podemos tratar porque no le conozco. Y siempre hablaba así de usted. Pero él me decía, no me hables de usted, háblame de tú. Y decía, es que no le conozco, no le puedo hablar de tú. Y él me dijo, sería bueno que nos conociéramos. Pues sí, sería bueno. Y volvió a ir a Tlaxcala, hermanos. Entonces, la verdad que de una u otra manera, pues yo decía, pues no. Pero él me decía, pues sí. Pero él fue muy paciente, muy detallista, muy insistente, y llegó a Tlaxcala, me invitaba a salir, pero él decía, el pastor decía, pues llévense a alguna señorita que les acompañe. Él decía, no, que vaya su mamá, y pues eso como que también me daba en cierta manera una confianza. Y pues así fue, mi mamá siempre nos estuvo acompañando en nuestras salidas, a donde él me invitaba. Y así estuvo un tiempo, y él me decía, pues me tengo que ir. Y un pastor que pues ya está con el Señor le invitó a estar en Tehuacán unos meses, y él dijo, voy a aceptar para que yo pueda ir y venir. Tehuacán está a 2 horas y media de Tlaxcala, y así lo hizo, y estuvo por medio año viviendo en Tehuacán para que él pudiera frecuentarme. Entonces, después de cierto tiempo, pues al fin me decidí, ¿verdad? Y le dije que sí. Y pues nos casamos, y a la fecha tenemos 12 años de casados. Mi esposo ya desde que antes de casarnos, él ya estaba sirviendo como evangelista, solamente que había tomado medio año para poder trabajar en la iglesia de Tehuacán con el pastor Fidel Palomo. Y bueno, ese tiempo fue para cortejarme y para que pues pudiéramos conocernos. Y ya cuando pasó ese tiempo, al fin nos casamos.
desde que nos casamos comenzamos a viajar los dos juntos. Hemos pasado muchas cosas hermosas. La verdad es que yo he aprendido mucho de él. Si hay algo que él me ha enseñado es acerca del amar y de perdonar. Porque pues ustedes saben que como mujeres somos a veces muy resentidas, muy chillionas, ¿verdad? Pero él siempre me ha ayudado en esa área, me ha enseñado a perdonar y pues Dios nos ha bendecido con 4 hijos, ¿verdad? Mi hija mayor es Abigail, tiene 10 años. Después mi hijo Josué tiene 8. Mi hija Daza, que tiene 3. Y mi pequeña Raquel, que tiene 2 añitos, ¿verdad? Y bueno, durante todo este tiempo que hemos pasado, pues hemos visto cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros porque pues no siempre hemos hecho las cosas como debieran ser. Como jóvenes pues tuvimos errores, aún como casados pues a veces tenemos errores, tenemos luchas, como padres pues ni se diga, ¿verdad? Estamos aprendiendo, pero en lo que sí podemos ver es que Dios ha sido muy bueno con nosotros, ha sido misericordioso y pues la verdad es que no se puede cambiar. Bueno, en lo personal yo no cambiaría el servicio a Dios por cualquier otro tipo de vida, ¿verdad? Sabemos que pues siempre van a haber tribulaciones para nosotros a veces que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Pero Dios siempre es fiel, Dios siempre es bueno para con nosotros, Él es misericordioso. Y bueno, aquí un consejo, ¿verdad? Para las que son solteras, a veces como solteras pues uno dice, se desespera o uno quiere saber, pues es que no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero pues la verdad es que la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios pues siempre está al alcance de cada uno de nosotros, no solamente como solteros, sino como casados. Mi versículo favorito es Salmos 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y dice: no desampares la obra de tus manos. Y pues la verdad es que a lo largo de mi vida yo he visto que Dios siempre ha tenido un propósito en mi vida y sobre todo que Él siempre ha sido misericordioso para conmigo, ¿verdad? Tal vez si tú eres soltera dices, pues es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pero pues como te mencionaba es muy claro, mientras tú te mantengas en comunión con Dios, leyendo tu Biblia, orando, ¿verdad? Ganando almas, siendo fiel a la iglesia, sirviendo en lo que puedas servir en la iglesia, Dios va a estar al pendiente de ti y Dios te va a dar lo que exactamente tú necesitas. ¿Por qué? Porque a veces nosotras como jóvenes tenemos un ideal, tenemos un prospecto de lo que queremos, pero pues no es lo que realmente necesitamos. Yo a la fecha puedo decir que pues Dios no me dio lo que quería, porque tal vez si me daba lo que quería, pues estaría yo frustrada, fracasada y pues no sé cómo sería mi vida. Pero lo que sí puedo decir es que Dios me dio exactamente al varón que yo necesitaba, al esposo que yo necesitaba, al padre que mis hijos necesitan. Entonces, pues Dios no se equivoca, Dios siempre tiene un propósito, un plan. Mientras nosotros estemos haciendo su voluntad que ya conocemos, Él nos va a mostrar lo que no conocemos. Y ese fue mi caso, ¿verdad? Yo siempre me mantuve pues en la iglesia, siempre me mantuve trabajando en lo que yo podía en la obra del Señor y Dios me dio lo que yo necesitaba, no lo que yo quería, sino lo que Dios sabía que yo necesitaba. Y bueno, a la fecha pues seguimos sirviendo, mi esposo sigue trabajando en el ministerio de evangelista. Para mí ha sido una bendición y un reto bien grande porque pues sí se requiere de disposición, ¿verdad? Para andar en donde quiera. Dios nos ha abierto puertas para viajar por muchos estados de nuestra república. Aún en Estados Unidos hemos viajado en muchas ciudades que la verdad es que ni pensaba algún día poder visitar, ¿verdad? Estados Unidos, y Dios nos ha abierto puertas. Dios ha sido bueno para con nosotros. ¿Y qué les puedo decir, hermanos? A veces hubo un tiempo en que yo me frustraba porque yo tenía compañeras, ¿verdad?, del colegio que llegábamos a encontrar en algún estado, en alguna iglesia, y yo veía, ¿verdad?, cómo servían, cómo trabajaban,
cómo mantenían sus hijos, todos pues muy, muy en orden todo, y yo decía, ay Señor, pues creo que pues no es tan ordenada como la de ellos. Y pues la verdad sí me sentía yo mal, y un día mi esposo me dijo, bueno, pero ¿por qué te sientes mal? Y digo, es que mira, mi amiga tiene a sus hijos y son muy bien portados, son así, y tienen un orden y tienen un horario. Y mi esposo me decía, pero tu amiga no es esposa de evangelista, tu amiga es esposa de pastor. Y ella puede tener un orden, ella puede tener pues un horario fijo, unas actividades fijas que nosotros por nuestro tipo de ministerio no podemos. A veces estamos viajando toda la noche, a veces todo el día, a veces nos quedamos en una casa, a veces en otro. Entonces es una rutina muy diferente. Y pues la verdad yo me sentía pues en cierta manera mal, hasta que mi esposo me orientó y me dijo, cálmate. Y pues la verdad, hermanos, es que es bien cierto eso. Cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente, cada uno de nosotros tiene un plan, aunque todos tenemos el mismo propósito, ¿verdad? De ganar almas, de servir a Dios, de honrar a Dios, pero Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y bueno, no vamos a ver dos personas iguales en el mundo, y pues ahora sí que sus luchas no van a ser mis luchas y mis luchas no van a ser sus luchas. Entonces podemos o debemos tener la firme convicción de que Dios a cada uno nos dio lo que debemos o lo que podemos soportar, como Él dice, pero también Dios nos dejó a cada quien en un lugar específico, ¿verdad? Entonces, pues para mí ha sido una bendición el poder entender esto, el saber que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y que pase lo que pase, venga lo que venga, Él siempre va a estar en control. Y como dice su palabra, su misericordia es para siempre. Mientras nosotros tengamos la disposición de servir, la disposición de hacer lo que Él nos pide, pues Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre va a tener el control de nuestra vida, de lo que venga. Podemos tener la convicción de que Él está en control, y de que a pesar de que no somos todo lo que Dios quisiera que fuéramos, pues Él es paciente. Él es paciente y Él está con nosotros, ¿verdad? Y pues para mí es una bendición el poder recordar todo lo que Dios ha sido conmigo. Entonces nada más, pues hermanos, hay que echarles ganas, hay que ser pacientes, ¿verdad? Con nuestros propios errores, con los errores de los que nos rodean, y sobre todo permanecer cerca de Dios para que cuando Él nos diga qué hacer, lo hagamos y lo disfrutemos, como en este caso yo puedo disfrutar al 100% mi matrimonio, mi esposo. Para mí es una bendición, la verdad. Le digo, amor, tú eres mi vida, la verdad es que yo no sabría qué hacer sin ti. Entonces estoy muy agradecida con Dios, porque no solamente me dio salvación, no solamente me llamó a su obra, sino que también me dio un esposo que la verdad pues ha sido de mucha bendición para mí. Y bueno, también ahora puedo saber que pues también hay hermanas en Cristo que, aunque a veces no tenemos la oportunidad de platicar mucho, pues porque cada uno tiene sus deberes, ¿verdad? Sus tiempos ocupados, pero podemos saber que en donde quiera pues siempre hay alguien que está en la misma lucha que nosotros, y que está también pues en el mismo servicio que nosotros, y es una bendición poder compartir con ustedes. Pero ante todo es tener en cuenta que Dios es bueno, Dios es fiel, y que siempre que estemos dispuestos, Dios está ahí para ayudarnos y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Solamente hay que pues no ser terquitas, ¿verdad? Y escuchar su voz y dejar que Dios haga lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Y pues les agradezco mucho el tiempo que me han prestado, hermanos, y bueno, estamos para servirles, y gracias por la atención que han tenido para conmigo. Que Dios les bendiga, y
Ha sido mucha bendición para mí el poder recordar con ustedes lo bueno que ha sido con Dios. Dios les bendiga, hermanos.